El sol se ocultaba tras el horizonte de la ciudad de Wishima, recortando en el cielo la ominosa silueta de los oscuros cuervos. Unos ojos amarillos y brillantes, desgarrados por una pupila gatuna, no perdían detalle. Su nombre era Geralt de Rivia, brujo, un cazador de monstruos profesional. Su melena larga y blanca ondeaba suavemente, mecida por la brisa vespertina, mientras comprobaba sus herramientas de trabajo. Un contrato peculiar: eliminar la maldición que sufría la hija del rey, convertida en una feroz y sanguinaria estrige por alguna clase de malévolo encantamiento. Teóricamente, bastaba con pasar la noche con ella, o más bien entretenerla, para que el alba la sorprendiera fuera de su sepultura. De este modo, la maldición debería romperse. El traidor Ostrid, cuyo resentimiento hacia el rey había desencadenado la maldición, actuaría como cebo para sacar a la bestia de su guarida. El brujo se pertrechó con un estilete al cinto y una cadena de plata enrollada en su brazo. También llevó consigo una daga curva en la pernera y su delicada pero efectiva espada de plata, imprescindible para combatir monstruosidades producidas por encantamientos. De su caja de madera tomó un pequeño frasco y apuró por completo su contenido de un sorbo. Todos los músculos de su rostro se contrajeron, su piel se volvió fina y arrugada, casi como la de un anciano. Sus venas podían verse inflamadas y palpitantes a través de ella. Los brujos solían valerse de estos brebajes, tan maravillosos como venenosos, para llevar a cabo sus funciones. Solo el metabolismo ralentizado de un brujo era capaz de procesar estas toxinas sin morir en el intento. Pero gracias a la pócima, el cazador de bestias sería capaz de ver en la oscuridad como si se encontrara a plena luz del día. La noche llegó al fin. El sensible oído del brujo percibió algo: el deslizamiento de una roca sobre otra, un sepulcro abriéndose para dejar libre a la infame princesa. Geralt cortó las ataduras del cebo. ¿Lograría el traidor correr lo suficiente como para alejar a la estrige de su lecho? El hombre tropezó varias veces. Aún así, el pánico lo impelía a una carrera desesperada. El monstruo le pisaba los talones y finalmente lo alcanzó en el patio. No había conseguido llegar muy lejos. Geralt saltó desde lo alto de la torre para reunirse con la bestia, la cual se estaba dando un festín con el pobre y desdichado traidor. El brujo tomó una piedra y la arrojó contra la estrige para llamar su atención. Necesitaba medir su fuerza. Debía asegurarse de que, en caso de no poder romper la maldición, podría al menos acabar piadosamente con la existencia maldita de la princesa. Geralt esquivó y paró una acometida tras otra, sin llegar a desenfundar su espada. Sabía que en el momento en que la hoja de plata abandonase la vaina, solo regresaría a ella bañada en sangre. Se valió de las púas de su guantelete y de la cadena de plata que llevaba en torno a su antebrazo. El noble metal parecía resultar abrasador para el monstruo, lo cual era una buena señal. Significaba que había una posibilidad de romper el hechizo sin dar muerte a la joven princesa. Geralt consiguió derribar a la estrige mediante su cadena. El monstruo se liberó de la atadura e incrementó su agresividad. Atacó ferozmente al brujo, que trataba de mantener la raya mediante la fuerza telequinética de la señal de Art. Pero la bestia parecía resistir los poderes de su rival, que tuvo que ceder terreno y trepar a lo alto de una de las torres. La monstruosidad lo persiguió ferozmente, buscando incansable a su presa en lo alto de la estructura, momento que Geralt aprovechó para derribarla de un puñetazo que hizo precipitarse a la estrige desde las alturas. Con la princesa derribada, Geralt desenfundó su espada. Realizó un ágil y rápido molinete, cortando el aire, dejando claro al monstruo quién era aquí la presa y quién el cazador. Ante la amenazante mirada del albino, la bestia decidió huir. Geralt había conseguido lo que se proponía: alejarla de su sepulcro. El brujo se encaminó raudo y veloz a través de los pasillos del viejo alcázar, donde dio por fin con el lugar de reposo de la princesa maldita. Sacó de su cinturón un pequeño frasco de pócima sedante, que lo mantendría aletargado hasta el amanecer. Tomó el contenido de un trago y se introdujo en el interior del sepulcro, colocando sobre su pecho un reloj de arena para controlar el tiempo que debía transcurrir durante su letargo. Se cuidó, por supuesto, de bloquear la tapa de roca de la tumba mediante la señal de Irden, dejándola así sellada y sucumbiendo después al efecto sedante de las hierbas. La estrige trató por todos los medios de regresar a su lugar de reposo, pero lo encontró ocupado por un indeseado huésped. La bestia golpeó y arañó colérica la roca durante el resto de la noche, mas no fue suficiente para mover la pesada tapa sellada por el brujo, y así fue como el alba la sorprendió fuera de su escondite. Cuando el brujo despertó, encontró tendida en el suelo a una joven niña, de unos 14 años de edad, inconsciente y apenas cubierta por unos destartalados harapos.
Su salvaje melena bermeja, que llegaba hasta su cintura, la envolvía como un manto carmesí. Geralt se aproximó con cuidado al maltrecho cuerpo de la niña. Estaba viva. Lo primero que comprobó el brujo fueron sus dientes. Los colmillos habían desaparecido, y la maldición también. O casi, pues oculta bajo su frondosa cabellera, la joven aún conservaba una vestigial garra de estrige que en un reflejo de agresividad lanzó un feroz tajo al cuello de su salvador. A pesar de sus graves heridas, el brujo había logrado eliminar la maldición, lo cual fue altamente celebrado en la ciudad de Wishima. La fama de Geralt aumentó notablemente. Pero el mundo cambió con la llegada de la Gran Guerra, la hora de la espada y el hacha, el tiempo del odio. Geralt de Rivia desapareció y prácticamente cayó en el olvido, pero esa es otra historia.